Ya estamos como siempre con toda la información desde Oberá/Posadas para todo el mundo de Sentido Económico, un episodio más. No da tregua el mundo, no da tregua Argentina, y hoy tenemos a alguien que ya es parte de este staff, lo decía fuera del aire. Él es Diego Martínez Bursaco, es economista de la UBA, tuvo pasos por varias sociedades de bolsa. Hoy le toca ya hace unos cuantos años liderar el proyecto Inviu, que bueno, que el accionista es Grupo Galicia, Grupo Financiero Galicia. Es economista recibido en la UBA, como bien dije, y además supo ser asesor externo de Net Finance cuando Net Finance daba sus primeros pasos. Hoy es Fausto Spotorno, porque bueno, Diego tiene otro cargo, así que lo saludamos, le decimos buen día. Diego, ¿cómo estás? Hola Seba, Ale, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la introducción, Seba. Muy bien, vos ya estás también por volar, ¿ahora estás en el aeropuerto o estás por ir? No, estoy por ir. Ahora en un ratito salgo y hacemos un viaje relámpago ahí de vuelta en el día a Bahía Blanca a ver clientes. Muy bien, porque Inviu en realidad trabaja con asesores y seguramente vos siempre, y has estado aquí en Misiones unas cuantas veces, en Corrientes también, tenés que ir y a veces presentaciones que son internas para ese productor, AGI o el agente que sea, y a veces incluso te invitarán para clientes, ¿no? Sí, a veces mezclamos un poco el vicio de más la presentación institucional con visión de mercado, y bueno, espero estar pronto por allá, por Misiones seguramente estaremos haciendo algo, así que será un placer verlos personalmente. Por supuesto, en junio hay un evento muy grande, así que esperamos a todo el equipo de Inviu, y vos, Diego, sos marca registrada porque tenés muchos años. ¿Cuántos años tenés en el mercado, Diego? ¿Te acordás? Sí, yo empecé específicamente en agosto del año 2002, es decir, estoy en los casi 24 años. Wow. Sí, empezamos la carrera como muy abajo, muy de cadete en una sociedad de bolsa, y bueno, nada, creo que es la mejor escuela eso, porque vas conociendo cada uno de los sectores de las casas de bolsa y bueno, y uno puede también estar de los dos lados del mostrador siempre y entendiendo las necesidades y desafíos que tienen los participantes del mercado. Seguro, y se nota en tus presentaciones, y te has vuelto un gran referente. Siempre en tus presentaciones arrancás muy por la macro, después lo regional y después lo local. Obviamente el tiempo en este programa no nos va a dar para tanto, pero Ale, si querés arrancar con la primera pregunta, seguro tiene que ver con el plano internacional, porque pasa de todo, digo, es increíble. Estamos a 25 de febrero y lo que pasó desde enero hasta hoy, incluso con mercados en rojo, porque el S&P, el Nasdaq están, el S&P un poquito abajo, pero el Nasdaq un poquito más, otros activos muy arriba, mucha volatilidad, el dólar, el DXY, digamos, o el dólar comparado con otras canastas, sigue ahí debilitándose un poco. Calculo que es la estrategia de Trump, y geopolítica que nos pega por todos lados. ¿Cómo estás viendo en términos generales? Te voy a preguntar específicamente, ¿cómo estás viendo la renta fija internacional? Es decir, los inversores que antiguamente, y que nos hemos iniciado en esto, compraban bonos del Tesoro americano para refugiarse. ¿Hoy qué pasa con ese tipo de activos, Diego? Bueno, es una buena y amplia pregunta. A ver, creo que lo que vivimos por el momento en los mercados en estos casi 2 meses del 26 no refleja realmente, cuando uno mira a nivel agregado, no refleja lo que pasa a nivel sectorial y a nivel de cada empresa, ni a nivel de asset class, digamos, ¿no? En lo que respecta a la renta fija, antes de la pandemia el mundo se había acostumbrado casi a convivir sin renta fija, porque acordate que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, mantenía los niveles de tasa muy pegadito a los niveles de inflación, muy cerca del 2% anual, y prácticamente era un asset class que entorpecía cualquier búsqueda de rentabilidad de un portafolio, ¿sí? Apenas le empatabas a la inflación, no había demasiado interés al respecto, y creo que después de la pandemia, los cambios estructurales que vimos en las hojas de balance de los principales países del mundo, incluido lógicamente Estados Unidos, han reformulado esto. ¿En qué sentido? En que la Fed en un momento tuvo que ir hasta
casi tasas del 5,5% anual, ahora está intentando volver a reducirlas, pero eso empezó a hacer al asset class de la renta fija algo mucho más atractivo de cara al armado de cualquier portafolio. Si vos me preguntás hoy, yo tengo dudas acerca de posicionarnos largos en todo lo que es la curva de treasuries americano. Hoy un bono del Tesoro americano está al 10%, está rindiendo un 4% a 10 años. Y me genera dudas la sustentabilidad de la hoja de balance de Estados Unidos y de otros países desarrollados. Por lo tanto, si me preguntás a mí, yo prefiero para inversiones cortas y seguras bonos corporativos AAA de Estados Unidos y Europa, donde ahí las tasas obviamente están al 4,5% anual. Parece poco, pero no lo es, créanme, digamos, desde la perspectiva de la Argentina estamos acostumbrados obviamente a niveles de tasas muchísimo más altas, y después me está gustando mucho lo que es la parte de bonos corporativos de mercados emergentes, incluidos los latinoamericanos, coincidiendo con este gran flujo de capitales que fueron estos mercados en estos 2 primeros meses del año. Creo que ahí hay valor. Me diste el puntapié, está bien que te salteo y me voy a la renta variable, pero el EWZ en el año más 22%, lo miro los últimos 5 días, más 3,56%, todo esto medido en dólares, está bien, estoy en el equity, pero digo, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, y si le sumás todo lo que viene subiendo en lo que es desde el año pasado, la suba está arriba del 50% en los últimos meses, digamos, en dólares. Ahí creo que hay una combinación de 3 factores fundamentales. En primer lugar, las valuaciones ultra hiper baratas en términos relativos que tenía Brasil contra todo el espectro del mercado emergente y el mercado desarrollado, ni hablar, digamos, ¿no? Veíamos papeles cotizando abajo de 10 veces ganancias, con ratios muy atractivos. Después, esto que yo te dije anteriormente, un ingreso de capitales fenomenal desde noviembre del año pasado hasta la fecha en mercados emergentes, que coincide con caída del dólar a nivel mundial, suba fuerte de los commodities y obviamente revaluación de los activos de riesgo emergentes. Y en tercer lugar, lógicamente, está lo que denominamos el play político. Este año en Brasil tenemos elecciones. Lógicamente, la expectativa es un cambio de gobierno hacia algo más de centro, ¿sí? Saliendo de Lula. No solamente saliendo de Lula por términos ideológicos, sino también por su edad. Estamos hablando de un mandatario arriba de los 80 años, pero bueno, todavía ahí hay mucha tela para cortar, porque en definitiva no está dicha la última palabra de quién va a ser el candidato fuerte que pueda arrebatarle la presidencia a Lula, y eso también es como una moneda al aire, digamos, ¿no? Independientemente de los 2 fenómenos más estructurales, que es ingreso de capitales fuerte en todos los mercados emergentes y precios de los commodities sostenidos. Creo que ahí hay más potencial alcista. Me gustaría, para quienes no están adentro de Brasil, esperar alguna corrección para entrar un poco más barato. Claro, que cada tanto las tiene. Yo tengo la ventaja de estar mirando el gráfico en TradingView mientras hago el programa, entonces tengo un poquito más increíble, 66% en el último año, cuando Argentina en el último año dio 0,20, pero no me quiero ir del plano internacional porque Ale también tiene algunas preguntas, pero el dólar, como porque la primera pregunta fue el bono del Tesoro, vos bien respondés y coincido con tu apreciación que hay bonos corporativos quizás con un poquito de, como que está disociada la tasa de política monetaria con la de empresas grandes, y tiene lógica que estén cotizando, dando una renta, mejor dicho, a esas tasas un poquito más altas, y son empresas que hacen cosas. Ya vamos a meternos ahí con el plano del tema del Nasdaq, pero el dólar en el mundo, esta tendencia es estructural, seguimos en un debilitamiento, la Fed ahora dice, para que no voy a recortar tanto las tasas. ¿Cómo ves de acá a los próximos 24 meses el dólar comparado con otras monedas del mundo? Bueno, claramente hay un desprecio general por todas las monedas fiduciarias en el mundo, sobre todo de países desarrollados, empezando por el dólar, ¿sí? Y esto responde a, yo creo que 2 fenómenos. El primer fenómeno es más bien estructural y fundamental, que es que Estados Unidos hace más de 2 años convive con un déficit fiscal arriba del 6%, ¿sí?
una parte de ello quiso ser atacado por Donald Trump con todo lo que es su política de tarifas contra sus socios comerciales, para cerrar ese gap, al menos parcialmente. Y después el otro factor que derivó en una caída del dólar contra pares desarrollados tiene que ver con la geopolítica. Digamos, ¿no? Hay una clara, digamos, división de lo que era el modelo de globalización para pasar a un modelo de bilateralismo a nivel mundial, y eso obviamente tiene como contrapartida que un montón de bancos centrales, sobre todo de Oriente, empezaran a considerar menos al dólar para sus reservas internacionales y más a otros activos, ¿sí? Entonces la contracara de un dólar débil es la gran suba que tuvo el oro, la gran suba que tuvo la plata, después otros metales o minerales industriales también creciendo muy fuerte, y en definitiva, digo, el dólar baja, pero también el euro o la libra esterlina sufren mucho estos problemas que te decía recién, digamos, ¿no? Unos déficits fiscales difíciles de controlar, gran peso y carga de la deuda contra el PBI en economías que crecen lento, y en definitiva creo que hay una, si se quiere, un dar de vuelta a las cartas por parte de los inversores, rebalanceando portafolios. Lo que pasa es que el dólar, al ser la moneda de cambio en el mundo y la reserva de valor, obviamente está mucho más en el centro de la escena. Hay que ver esto. De corto plazo no veo ningún tipo de intención de Donald Trump de efectivamente reencauzar el déficit fiscal, bajando el gasto ni mucho menos. Entonces dependerá mucho de su política de ingresos, del crecimiento, y si eso puede equilibrar algo. También, como dijiste vos en la introducción, Seba, quizás hay algo de búsqueda premeditada de Donald Trump de una moneda débil para equilibrar fuertemente la balanza comercial, digamos, ¿no? Empujando las exportaciones y haciendo un poquito más, si se quiere, trabajosa las importaciones con un dólar algo más débil y las tarifas que aplicó el presidente norteamericano. Pero bueno, en definitiva creo que hay una gran causa y justificación y elementos a considerar de por qué el dólar está débil. Mi impresión es que el nuevo presidente de la Reserva Federal, cuando se reemplaza a Jerome Powell en mayo, va a ser más cauto para bajar tasas. Hay espacio para bajar tasas, sí, pero va a ser más cauto, y eso de alguna u otra manera debería sostener al dólar al menos en los niveles actuales. No veo un dólar hundiéndose, salvo que haya alguna partida o alguna movida geopolítica que no estamos viendo en este momento. Diego, y lo que estamos viendo desde el inicio de este año 2026, ¿es una nueva fase de ciclo o es una extensión del rally que comenzó con el dólar débil? Bueno, a ver, creo que hay una extensión de lo que fue el cierre del 2025, ¿sí? Quizás sí lo que estamos viendo de distinto, al menos en estos 2 meses, es un ataque en el corazón central del mercado accionario norteamericano, que fue lo que sostuvo el gran rally de los últimos 3 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, se ha hablado bastante de las Magnificent Seven, que son las empresas que tienen una mayor ponderación en el índice, ¿sí? Son las más conocidas por todos, y que hoy, de alguna u otra manera, están siendo con esta revolución de la inteligencia artificial y todos los releases que hay de nuevas actualizaciones de funcionalidades. Sí. Al mismo tiempo, todas estas empresas han anunciado paquetes de inversión de capital enormes para este año, y la gran duda que tiene el mercado es si esto va a poder ser monetizable por todos. Claro, era lo que te iba a preguntar. Si esto, digamos, esta tesis, por decirlo de alguna manera, de la IA, ¿sigue justificando evaluaciones? A ver, las valuaciones se extendieron los múltiplos, es decir, cuando vos comparás lo que tenía cotización, no sé, agarremos cualquier empresa, Google o Amazon hoy, y la evaluás por ratios y lo llevás 10, 15 años atrás, claramente hoy está más cara en términos relativos, pero lo cierto es que también estas empresas han crecido en ganancias y en ventas, digamos, ¿no? Entonces el acompañamiento de estas valuaciones más caras se da con un crecimiento tangible de sus negocios y sus posiciones de liderazgo, donde están llevando adelante sus principales actividades. Ahora,
el cuestionamiento hacia adelante, es decir, Amazon anunció que solamente este año va a invertir $200.000 millones en proyectos vinculados a inteligencia artificial, y bueno, y la duda es, Amazon en algún momento de cara a sus accionistas va a poder recuperar esta inversión en términos de generación de flujo y de ganancias futuras. Bueno, eso está por verse. Solamente para tener magnitud de lo que estamos hablando, si sacamos a Nvidia y tomamos a Amazon, Apple, Google, Meta, Tesla y Microsoft, las 6 anunciaron solamente para este año $660.000 millones de inversión en cuestiones de la inteligencia artificial. Eso es un PBI de la Argentina, ¿sí? Para que tengamos el orden de magnitud de las cosas. Y bueno, hoy el mercado está mucho más temeroso porque ve un avance significativo de OpenAI, Anthropic y Cloud, que son las principales, digamos, motores de inteligencia artificial, que están challengeando justamente muchas de las negocios tradicionales de estas compañías. ¿Y el mercado cómo está tomando el riesgo político en Estados Unidos y qué margen podría tener en el caso de que haya una corrección si cambia el dólar también, Diego? A ver, sinceramente ahí creo que está haciendo un poco la vista gorda, ¿sí? Si me preguntas. Porque de corto plazo... Sí, de corto plazo parecería que ninguna noticia de esa índole, de ese carácter, está pegando en cotizaciones. Ni el traspié que tuvo Donald Trump la semana pasada con las tarifas y la prohibición parcial de aplicarlas por parte de la Corte Suprema, ni la posibilidad que los republicanos liderados por Donald Trump tengan malas elecciones a fin de año en las elecciones de medio término y eso le quite mayoría en el Congreso norteamericano, ni la posibilidad de que haya una escalada en conflictos geopolíticos bilaterales. Digamos, hoy todo eso te diría que está en un segundo plano, y son más las razones económicas y de negocios las que están, digamos, generando la volatilidad propia del mercado que estamos viendo que cuestiones vinculadas a la política. Ok. Aprovechamos para agradecer también el apoyo de NetFinance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. NetFinance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158, y de Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. ¿Nos metemos un poquito en Argentina, señor Sebastián? No queda otra, cuánta información, Diego querido. Te voy a sacar de la macro un poquito, del dólar este veranito, ¿no? Bueno, la inflación que subió, pero que seguramente irá bajando con el paso de los tiempos, pero tenemos bono nuevo, tenemos un bonar que no sé si lo querés explicar un poquito, para qué perfiles apunta, cuándo vence, que seguramente es en este mandato, propiamente dicho, una misión chica, pero ¿qué apreciaciones tenés sobre...? Creo que va a ser el AO27, se había hablado de que iba a ser el AL27, pero creo que el ticker es AO27, me parece. Sí, efectivamente, es AO27, A porque es un bonar, no es un global, ¿sí? O porque vence en octubre, y 27 porque vence en el año 2027. Efectivamente, este bono va a estar venciendo el día 29 de octubre, ¿sí? A ver, este bono tiene, para quienes nos está escuchando, es un bono en dólares. Es un bono que se va a licitar hoy unos 150 millones de dólares. El día de mañana hay otros 100 millones adicionales. Y después en cada licitación quincenal de la tesorería se va a abrir para seguir, digamos, licitando esos montos hasta tanto se completen poco más de 2.000 millones de dólares, que es pagos que se van a acumular para justamente poder pagar la deuda que vence en el año 27. La diferencia de este bono respecto a otros es que va a tener pago de interés mensual, ¿sí? A diferencia de un bono clásico argentino que por lo general tiene pago de interés semestral y de alguna u otra manera tiene devoluciones de cuotas de amortización de capital en cuotas anuales, ¿sí? Como están pasando en los 29 y en los 2030.
Este bono, cuando lo tratamos con el equipo de research de Invio, de colocar en la curva, creemos que el valor justo o el precio justo debería ser un bono que se coloque entre 98 y 99 dólares y que esté el rendimiento cerca del 7,5 anual, ¿sí? Ahora, es probable que en la licitación primaria el gobierno busque que este bono esté más cerca del 7%, digamos, ¿no? O incluso, ¿por qué no un poquito más abajo? Y es obviamente un instrumento diseñado para aquellos que quieren rentas mensuales, ¿sí? De acá a los próximos 18 meses. Vos me dirás, bueno, pero rentas mensuales, esto tiene un riesgo de reinversión importante, porque vos no sabés a qué tasa vas a reinvertir los cupones que vas cobrando, y justamente para mí esto es un bono para alguien que necesita ese flujo mensual y que lo quiere sacar al momento que lo paga el bono, digamos, ¿no? Para utilizarlo en cosas distintas de lo que es inversión financiera. Es algo atractivo, pero de vuelta, no es para el inversor de mediano plazo que está acostumbrado a invertir en bonos, cobrar cupones 2 veces al año y decidir qué hacer con los cupones cuando los cobra, si reinvertir o no. Pero bueno, viene a completar un poco el tramo más cortito de la curva, y creo que es un testeo que hace el gobierno en el mercado local para ver el apetito de riesgo que hay, y en definitiva, si esto tiene éxito, quizás pensar en los próximos meses, ¿por qué no?, en la emisión de un bono un poco más largo, que te dé mayor recaudación de capital y que vos puedas de alguna manera despejar todo el calendario de vencimientos de este año y del año próximo. Difícil calcular la TIR con esto que vos decís, o la TEA de un plazo fijo, suponete que vos vas reinvirtiendo capital e interés, porque claro, probablemente el inversor de este bono, hay que ver quién es, si después son institucionales o lo que sea, claro, la TIR va cambiando en función de a qué precio reinvertís cada cupón. En uno mensual, difícil, ¿no? Es difícil, se hace más complicado porque el desafío es más grande, digamos, ¿no? Recordá que la TIR es un rendimiento teórico con 2 supuestos: que cualquier cash flow que uno recibe de ese bono lo reinvertís a la misma tasa que compraste el bono, que eso es casi imposible, digamos, por decirlo de alguna manera. Imagínate si es muy difícil reinvertir 2 cupones al año, lo que va a hacer es reinvertir esto todos los meses y mantener el bono hasta el vencimiento, es el otro supuesto. Pero bueno, yo creo que de vuelta, para aquellos que necesitan justamente esta cuestión de flujos mensuales, calza justo. Ahora, no sé cuánta gente o cuántas instituciones o empresas tienen esa necesidad puntual. Pero bueno, es una buena prueba. También para la inocencia fiscal y seguramente para tener un instrumento más, imagino, ¿no? Sin duda, a ver, creo sí, lo que yo estoy alineado es que en el mercado de capitales faltan instrumentos, ¿sí? Y está bien que se pruebe con un instrumento distinto a lo que hay. Sí, eso me parece bueno, es un buen test. Es un momento donde hay apetito por deuda emergente en general y deuda argentina en particular. Y bueno, el gobierno tiene que aprovechar estas ventanas, porque en definitiva tampoco maneja toda la perspectiva global que vimos recién de los riesgos que hay y todo ese tipo de cuestiones que por ahí de la noche a la mañana se puede, dificultar o empantanar un poco el escenario para emergentes. Seguro. Inviu tiene ya una posición tomada sobre esto de poder depositar dólares en las cuentas recaudadoras de la SALIC. Sí, estamos terminando de abrir las cuentas específicas para esos fines, tanto en dólares como en pesos, y vamos a, digamos, con operativamente vamos a estar disponibles para que los asesores financieros puedan acercar clientes que tengan esta necesidad. El cliente tiene que estar inscrito en el régimen simplificado de ganancias, esto es condición necesaria como para que pueda hacer esos depósitos, así que sí, creemos que en el margen puede llegar a ayudar algo, al menos para entrar más capital en el corto plazo en el mercado. Me imagino yo que esto sienta las bases para poder buscar algo de mayor impacto a mediano plazo si seguimos con certidumbre hacia adelante de que las reglas de juego no van a ser cambiadas. Muy bueno, te paso a la curva pesos. Ayer estuvimos mirando mucho los break-evens. Estábamos viendo la T30J7, es decir,
dentro de 18 meses. Y nos da un tipo de cambio para empezar a perder más o menos, un poquito menos de 2100. Un carry furioso pareciera a los efectos de hoy cuando uno ve el tipo de cambio, no sé, el MEP en 1400, ¿no? Sí, pareciera que hay mucho margen, sobre todo cuando uno ve la dinámica del dólar de corto plazo. Nosotros nos gusta de más corto plazo para el cash management, nos gustan las de caps más cortas, las de marzo y la de abril, con tasas cercanas al 3% mensual. El mercado todavía ancló las expectativas y le sigue creciendo al gobierno, que a pesar de la suba de inflación de estos últimos meses va a lograr reencarrilar de vuelta esto hacia una inflación del 2% a partir de abril y bajarla después para el segundo semestre ya a niveles mensuales que empiecen con el 1. Aquellos que quieren tener más pesos por un poquito más de tiempo ampliando duration, nos gusta el tramo de bonos SER, con todos los vencimientos de acá hasta fin de año, donde vos encontrás ahí tasas del 5 o 6% en términos reales. Creo que ahí es atractivo porque también tenés una cobertura de si la inflación efectivamente muestra alguna resiliencia para bajar. Y no me animaría a ir mucho más allá del 2027 de una manera, si se quiere, como ciencia de mercado naked, descubierta, sin hedge de tipo de cambio, sobre todo porque el 27 es un año electoral de vuelta, digamos, ¿no? Entonces ahí nos mostramos un poco más prudentes, pero creemos que hay valor en el corto plazo para el cash management y en el carry para bonos SER. No me siento tan a gusto vendiendo dólares abajo de 1.400 para hacer carry hoy, digamos. Para el que lo tiene abierto, creo que hay un poco más de margen para seguir, siempre estando atento. Para quien tiene dólares, quizás esperar algún tipo de rebote si es que lo hay en el corto plazo para vender dólares un poco más barato, más caro, perdón. Seguro, ahí coincidís un poco. Hace 2 programas atrás estuvo Esteban Domecq, que ve el dólar para fin de año más cerca de 1.800. Entonces, si uno hace las cuentitas, dice, bueno, ¿hasta dónde? Quizás todavía estamos en periodo recién ahora entrando en la gruesa, ¿no? Así que quizás todavía tengamos algunos, no sé, 30, 60 días de algo de estabilidad. Sin duda, sí, sin duda. A ver, de vuelta, muchas veces decimos los economistas, flujo mata fundamento. Hoy el flujo lo tenés a tu lado, a favor. Fíjate lo que está pasando con todas las monedas latinoamericanas, el real brasileño, el peso mexicano. Aparte de la suba en dólares que están teniendo los activos de riesgo, las monedas están muy fuertes contra el dólar. Argentina no está ajeno a eso, digamos, ¿sí? Más allá de sus fundamentals que son bastante sólidos, pero no sé, el real brasileño está en 5,15, el peso mexicano bajo de los 18 pesos por dólar. Entonces creo que eso le da sustancia a dejar correr un poco más la tasa en pesos y estar atentos, sobre todo, si efectivamente el mercado cambiario sigue teniendo este exceso de oferta que le permite también de alguna u otra manera al Banco Central acumular una muy buena cantidad de reservas en estos 2 meses del año. Incluso tenemos países con tasas altas, ¿no? Esos que nombraste, para justamente tratar de contener. Paraguay, me estaban diciendo el otro día, el año pasado subió muy fuerte la tasa, casi 9,75, si no recuerdo mal. Después uno ve estabilidad en la moneda, pero claro, hay consecuencias, ¿no? La tasa no es gratis. Sí, obviamente, sin duda, a costa de tasas reales positivas muy altas, que la contracara de esto o el efecto secundario de esto o el costo de oportunidad es un crédito al sector privado caro, digamos, ¿no? Eso también lo estamos viviendo en Argentina y que creo que de alguna u otra manera en algún momento el gobierno va a tener que elegir entre ese trade-off, digamos, ¿no? De tener una tasa de interés alta, que te permite, digamos, entradas de capitales y que haya menos demanda de dólares porque la tasa es lo suficientemente atractiva para estar en moneda local, tratar de inyectar liquidez bajando un poco el tipo de tasa de interés y de alguna u otra manera empezar a reactivar el crédito, que es
creo yo que el gran motor en el cual a partir del segundo trimestre de este año, pasado estos picos de mora que tuvimos en créditos de empresas y de familias, debería ser la rueda que te ayude a reactivar la economía, más allá de los sectores que andan bien por cuestiones competitivas. Qué frazada corta, Diego, todo esto. Ahora justamente Ale te va a hacer algunas preguntas sobre composición de cartera, pero te cierro la parte de curva pesos. Hay un PBI 27, si mal no recuerdo, de la provincia de Buenos Aires que vence en mayo, que dependiendo a qué precio te pares abajo, estás con 47, 46 de TIR. ¿No te gusta Kicillof o cómo lo ves? No, ¿Es muy tentador? A mí me enseñaron durante toda la carrera que para hacer negocios no hay que dejar la ideología de lado, digamos, que esto es por plata, digamos, ¿sí? Entonces, no es una de Kicillof o no. A ver, cuando vemos el track record que tiene la provincia de Buenos Aires, siempre ha pagado, en definitiva, digamos, ¿no? O sea, entonces, ahí con lo justo, ¿no? Nos ha tenido con la lengua preocupados alguna vez. Sí, pero ha entrado el pago al fin, pero lo que digo es, obviamente, que el precio y el retorno actual refleja el riesgo de la inversión, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que según tu perfil de riesgo, si sos un perfil de riesgo agresivo, puedes tener una dosis de esto, total no debería dolerte mucho la panza cuando te vas a dormir a la noche, pero en definitiva, nada, es como cuando leíamos aquellos libros de nuestra infancia, se iba, elige tu propia aventura, tenías varios caminos para recorrer, bueno, por suerte el mercado de capitales también tiene estas opciones, y uno con su asesor financiero tiene que tratar de elegir el menú que más le haga sentido para sus objetivos de inversión. Seguro, Ale. Bueno, agradecemos el apoyo de Transporte Goichi y Transporte Media y Larga Distancia para cargas generales paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichi, Casa Central en Corrientes 41, Leandro en Misiones. Y de Fontana Lubricentro, que siempre mantiene tu vehículo en condiciones y hace que eso sea un disfrute. También te brinda elementos para que vos cuentes con toda la seguridad a la hora de circular, para controlar la presión de tus neumáticos, para enterarte cuándo pinchaste, si lo hiciste y todavía no te diste cuenta, para parchar la goma en el momento y poder seguir camino. Así que todas estas cosas te esperan en Fontana Lubricentro, que queda en Libertad y Neuquén, acá en Oberá Misiones. Y bueno, y acá nos metemos un poquito, Diego, con el tema justamente que vos mencionabas recién de la composición de carteras, ¿sí? Y bueno, y te vamos a exprimir un poco con eso. Con todo este escenario que acaban de describir ustedes tan claramente, dólar global débil, un crecimiento local positivo, tasas reales y cómo vienen, ¿cómo estructuras una cartera para los próximos 6 a 12 meses? No sé si te estirás a 12, para un conservador, no sé, un ser corto como núcleo, con qué porcentaje en hard dollar eventualmente, y bueno, ahí después te voy pimponeando con los otros perfiles. Sí, a ver, lo primero es el concepto de diversificación tiene que ser transversal a cualquier perfil. Después va moderando las exposiciones, claro, en función justamente de cuánto más o menos riesgo. Para una cartera conservadora creo que ser de convencimientos de este año debería ocupar una buena parte de lo que es la renta fija. Nos gustan los bopreales, sobre todo los que vencen en el 2028, si uno no quiere ir hacia ese nivel porque es otro gobierno o la continuidad de Milei, puede ser del 2027, cotizando más cerca del 6% en dólares. Creo que hay espacio para alguna obligación negociable, pero me gustaría también poder ahí tener alguito más de tasa de interés. Me parece que han comprimido bastante. Privilegiaría ahí los buenos créditos por sobre el rendimiento, sobre todo para estar tranquilos. Y en la parte de renta variable es donde yo la veo un poco más complicada. Sobre todo, Seba describió, venimos con el Merval que está underperformando contra mercados emergentes, pero en general tendría acciones de mercados emergentes. Hay un ETF que es el ILF, que hay CDR también acá en Argentina, que es una combinación de acciones de México, Brasil, algo de
de las Big Tech, que a pesar de todos estos desafíos, creo que, no sé, empresas como Meta, empresas como Amazon, empresas como Microsoft, que han bajado más de 30% en el año, me parece que son buenos puntos de entrada de negocios consolidados y que van a resistir cualquier impacto de la inteligencia artificial y tienen la capacidad rápida de adaptación a eso. Y a nivel de Argentina, te diría seguir jugando con lo más seguro, que es oil and gas en cuanto a acciones o servicios públicos privatizados, que todo lo que es ese sector ha recibido impacto positivo de tarifas y está un poco más ajeno al ciclo económico de la actividad argentina, digamos, ¿no? Que hoy nos cuesta encontrar sectores que se expandan más allá de los que ya sabemos que lo están haciendo, que es minería, petróleo, el campo y servicios financieros. Uh-huh. Bien. Sí. Lo hemos exprimido bastante a Diego. No sé si tenés una pregunta más, Ale. No, ya me lo hizo transversal, digamos, y ahí, en definitiva, para que la gente, sobre todo nuestro oyente, y también esto cuando lo escuchen también en el podcast, en el episodio de Spotify, ahí van bajando y subiendo los niveles de estos distintos componentes que vos acabás de describir, Diego, en función justamente de ese apetito al riesgo, como para que quede claro eso. Sí. La famosa sintonía fina o ecualización, digamos, que cada inversor debe hacer en función de su perfil. Ajá. Totalmente. Así que bueno, cerramos espectacularmente. La verdad que, Diego, te exprimimos a fondo. Te agradecemos como siempre, ¿no? La verdad, tu predisposición. Y bueno, ya sos parte acá, casi como dijo Seba, de nuestro staff. Así que bueno, no sé si Seba tenés alguna otra cosita para el cierre. Sí, si vas a Bahía Blanca, trata de hacerte ahí una escapadita, Montehermoso, la playa argentina donde el sol sale del mar y se acuesta en el mar, ¿sí? Entonces vos podés mirar un atardecer espectacular, quedate una noche, que te inviten ahí los chicos que vas a ver, porque es una playa muy, muy linda, no es Bahía, no es Salvador Bahía, Brasil, pero bueno, es nuestra bahía, ¿eh? Claro. Sí, no voy en este viaje no voy a tener tiempo, igual hoy me toca un día un poco fresco, me parece, así que para la próxima voy a hacer lo que me decís, Eva. Nada, y gracias por la entrevista, un placer, como siempre, nada, podríamos estar hablando horas y horas, sí. y nada, y divertirnos y hablar de lo que más nos apasiona. Gracias por de vuelta por considerarme. La pasaste bien entonces, eso nos quedamos tranquilos. Como siempre. Bueno, espectacular. Gracias, Diego. Bueno. Les mando un saludo, que estén bien. Un abrazo grande. Diego Martínez Bursaco, ¿no? Diego Martínez Bursaco, el country manager de InView, charlando con nosotros antes de irse a Bahía Blanca. Así que bueno, Sebastián Bordato, ¿cómo estamos cerrando este episodio? ¿Cómo estaba viendo? Bueno, muy bien, me dijo, un poquito con Diego en las carteras. Sí, decime. En las carteras internacionales que por ahí nos toca manejar. Muy contentos para esos perfiles más conservadores, donde hay que recordar que el banca privada, que es quizás arriba de, hoy capaz que $500.000, antiguamente era arriba de 1 millón, 2 millones de dólares, que lo que quiere es preservar su patrimonio frente a la inflación. La verdad que un 2025 donde armamos carteras con las aburridas, como digo siempre, sí. Y las aburridas se volvieron digamos, un refugio de valor interesante. Hubo una rotación importante, Ale, de carteras en estos 2 meses hacia empresas como Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Walmart, Visa. Visa no anda tan bien, pero es coyuntural, digamos, pero todas esas acciones aburridas han tenido un crecimiento importante en detrimento quizás de las 7 magníficas con grandes volatilidades. Con todo lo que hemos repasado, que pasó en enero, que creo que el primer programa de febrero lo hemos hecho, pasó un montón de cosas desde la geopolítica, pero también desde la macro, ¿no? Y el inversor mira eso, si hay que subir tasas para contener inflaciones, para contener monedas, bueno, las empresas se financian más caro. Si se financian más caro, el consumidor en el mundo puede pagar esos precios. Bueno, interesante el debate y el mercado está dando sus veredictos. Y Argentina, bueno, siempre haciendo de las suyas, sacando activos. Es verdad lo que decía Diego, que hay pocos activos en términos de dólares, voy a aclarar, porque en términos de pesos sale
somos un país que tiene de todo. Tenemos Certa, Mar, Badlar, Fija, no sé, Rondó, Fifla. Este bono que hablaba de provincia de Buenos Aires se ajusta por la tasa Badlar, pero por el promedio de los últimos 3 meses. Claro. O sea, tenemos todo, empresas que emiten, quizás nos falta un poco más del sector privado, porque acá el motor del producto termina siendo siempre el Estado, y ojalá que el privado pueda emitir más, no solo YPF, no solo Pampa, no solo las mineras, algunas mineras emitiendo ONs ahora, nuevas, mineras que vienen del exterior. Sí. Ojalá que el sector pyme privado pueda encontrar ese nicho, pero para encontrar ese nicho primero se tiene que reactivar. Necesitamos que se reactive la economía. Eso no está pasando y tengo mis serias dudas que pase en el corto plazo, producto de este ajuste brutal necesario que tuvo la Argentina, por otra parte, pero bueno, empieza a incomodar un poco esa situación y la morosidad es alta, las pymes, sobre todo a nivel regional, complicadas. Entonces, ¿cómo vas a poder emitirle un producto si ni siquiera puede pagar la cuota, aunque sea tasa cero? Siempre me dicen los empresarios, ok, qué buena tasa esta que tenés, ¿cómo la pago? Si no vendo. Así que para anotar ahí en un costadito, cuando estamos en el mundo bursátil, es la contracara de la realidad de la economía real, ¿no? Totalmente. Es muy fácil para YPF emitir una ON a 5 años en dólares y pagar el 5,5 anual o el 6 si querés de TIR. Fíjate que la provincia de Entre Ríos sacó un bono y tuvo que pagar el 10. Así que mucho, en su momento Córdoba también, así que todavía para que el mercado de capitales tenga más oferta y el inversor pueda, digamos, elegir entre un abanico más grande, nos está faltando crecimiento económico, Ale. Totalmente. Y vos sabés que a mí lo que me gusta a veces, a veces que cuando tengo la oportunidad, es ver que esas cosas que aparecen en una pizarra, como cuestiones abstractas y esto que vos mencionás de, por ejemplo, las inversiones mineras, ver en terreno cómo se hacen. No muchas veces, a veces uno va, yo tuve la oportunidad de estar justamente, o estaba viendo un poco de lo que son las prospecciones mineras que se están haciendo para las explotaciones de cobre en Mendoza. ¿Sí? Que ya se están trabajando a full, se están haciendo exploraciones, se están haciendo prospecciones, pero el trabajo está en marcha a un ritmo realmente impresionante, con lo cual es interesante saber que, como también vos sabés decir siempre, ¿no? El cuentito o la historia tiene su correlato en la realidad. Y después, bueno, vos te vas a una pizarra y te encontrás con que, determinado tipo de activo está cotizando bien porque tiene una proyección, porque tiene una historia que de alguna manera la está respaldando. Así que, eso es muy interesante también a propósito de esto que vos decías de lo minero, teniendo en cuenta de que justamente Mendoza había hecho una modificación, digamos, de su legislación vinculada a la explotación minera. Te tiro, fíjate, a propósito de lo que vos decías, y yo creo que para cerrar también, las aburridas y un mix de otras cosas que ustedes mencionaron también cuando vos le preguntabas a Diego. Los 5 ETF que están mejor, con mejor rendimiento hasta lo que va de este año 2026 son el ETF de energía XLE. Ese es el primero, que viene acumulando un 23,2%. El ETF de Brasil, el EWZ, que vos se lo mencionaste también, 22,2%. Este año nada más. Vista, 18,3%. El Oro, GLD, 18,2%. Y Coca-Cola, 15,6%. Así que ahí están todos, está todo, digamos, están todas las partecitas de la foto de ese rompecabezas que ustedes describían con Diego más temprano. Y el Festival de Emisiones, Ale, mira, me acaban de pasar, en esta semana tuvimos Mercado Pago. Mercado Pago salió a Tamar a 12 meses, 500 millones. Otra que se llama Odeaval, ¿sí? Clase 7, o sea, ya viene emitiendo hace rato, a 48 meses. AAA, ¿sí? Luz de 3 picos, 35 millones, una emisión chica,
pagadero intereses semestrales, amortización bullet, al 7.75 esa, la ON de PCA, que ya es conocida, digamos, emisión 37, Tamar más margen, Pluspetrol, emitiendo al 6,5, una petrolera muy, muy grande que hace extracción de petróleo. Así que el festival y por acá cerquita tenía otra de una minera que sinceramente es del exterior y no la conocía, pero son sectores específicos, ¿no? La economía crece de manera muy heterogénea, así que emisiones hay, el rango está entre 5 y 8, y si te vas a los subsoberanos, como se llaman, Córdoba, Entre Ríos, bueno, las provincias un poco más arriba con el riesgo que eso implica, así que veremos si este veranito de dólar bajo y tasas altas continúa. No es la mejor película para las pymes, pero bueno, hay que intentar competir y que bajen las cargas laborales y las cargas impositivas que hasta ahora, no se ha dado. Claro, y una última aclaración a propósito de esto, ¿no? Porque mucho se habla del sector de oil and gas, y esto nos lo dijo Lacha Lázari en su momento, y yo la verdad tuve por accidente oportunidad de charlar con gente que me cuenta, y bueno, esto también nos lo decía Pablo Pereira, ¿no? En su momento, que hay mucha pyme involucrada en todo eso, y que de hecho son un cúmulo de pymes muy importante que están haciendo también que ese crecimiento se produzca. Pero bueno, por ahora la cosa viene por sectores. Así que bueno, la verdad que se va espectacular la charla con Diego, muy lindo reencontrarnos, y bueno, te doy a vos la pelota para que hagas el cierre de este episodio de Sentido Económico. Sí, los voy a extrañar un poquito. Creo que es mi último programa hasta abril, seguramente, porque me voy al país del norte. Voy a ir a fiscalizar lo que está pasando y hacer una cobertura tremenda en el sector de la Florida, donde también reside el presidente Donald Trump, y después a Nueva York, por supuesto, en Wall Street, muchos negocios por hacer, así que voy a estar un mes allá. Así que si puedo en alguno de los programas te puedo hacer de corresponsal. Mirá, no te queremos comprometer, Wall Street, porque sabemos que el plan es familiar, está delineado desde hace un montón de tiempo. No me quemé. No me quemé. Bueno, no, pero si estás en Mar-a-Lago, de 10. Así que bueno, si te recibe Finch, charlamos, no hay ningún problema, decile. Warren no, ya se jubiló. Voy a estar en Wall Street, voy a estar ahí en el Central Park. ¿Vas a hacer lo que hay que hacer en Wall Street? ¿Cómo? ¿Vas a hacer lo que hay que hacer en Wall Street? Por supuesto, a mí me dicen el Michael Burry, o Burry, como se lo conoce, argentino, así que voy a auditar. Lo de palpar al toro. No, por supuesto. Bien. Es lo que corresponde. Además, voy con mi hijo, que también trabaja en el mercado de capitales, y estamos muy entusiasmados con recorrer las principales casas de bolsa. Déjame vender humo, hemos sido invitados por los principales SALIC brokers de Estados Unidos, así que... Reuniones con BlackRock, con todos. No puedo nombrarlos porque me pidieron confidencialidad, pero bueno, voy a estar haciendo una cobertura seguramente, quizás en algún programa en vivo. ¿Quién te dice, Ale? Sí, mirá, nosotros de mil amores, ¿sabes qué? Qué oportunidad increíble. Va a ser la primera vez así de una cobertura internacional, aprovechando de que vas a estar codeándote con los principales actores del mercado mundial. Y acá, Fabio, que además de colaborarnos en la locución y en la edición de nuestro programa,
también está operando en el día de hoy, me hace señas como, yo no sé si me está diciendo de tocarle al toro o de que nos dejemos de tocarle al toro. Así que no lo estoy entendiendo bien. Claro. Yo creo que es bueno para... Como para que nos tenemos que ir. Exactamente. Así que bueno, te dejo un abrazo. Calculo que bueno, nos veremos o nos hablaremos cuanto menos antes de que te vayas y lo mejor para tu viaje y esperamos ansiosamente ese contacto. Seguro. Voy a intentar tener una entrevista con el presidente Donald Trump. Vamos, Omar al Lago. Vamos, allí vamos. Un abrazo grande para todos. Gracias. Buena jornada. Igualmente, y así culmina entonces el episodio 196 de Sentido Económico en esta mañana aquí en Radio Show. Y cuando ustedes lo escuchen, ya en nuestro canal de Spotify, que es Sentido Económico. Les mandamos un abrazo a todos, gracias. No se olviden de dejarnos una buena reseña, 5 estrellas, pongan la campanita en Spotify, si escuchan por Spotify, porque eso nos viene muy bien. Chau.